Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les agradezco profundamente, como cada día, para conectarse a través de la plataforma Zoom y a través simultáneamente de el Facebook de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco profundamente, como cada día, prestarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Este día, lunes 1 de junio, estamos dando inicio a la 10ª semana de transmisiones ininterrumpidas, desde un día 30 de marzo de este mismo año, cuando se decretó por el gobierno federal la emergencia sanitaria, decidimos, comprometidos con la comunidad médica, desarrollar este webinario, inicialmente de aspectos legales, hoy con todos los temas indispensables y necesarios para el profesional de la salud. Hoy en día, la cantidad de temas que desarrollamos son enfocados especialmente para usted, profesional de la salud. Yo quiero recordarles que aquellas personas que me preguntan, oye, ¿cómo puedo acceder a las conferencias que se han dado previamente? Todas absolutamente, están disponibles en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y en el Facebook de Medical Legal Center. También actualmente en el YouTube pueden entrar a Medical Legal Center y van a ver la cantidad de conferencias para que las puedan reproducir y compartir las veces que resulten necesarias. Si hubo un tema que les agradó, quisieran que otro profesional de la salud se enterara, lo tienen completamente disponibles. También, si usted pertenece a un colegio médico, una sociedad médica de México, de cualquier parte de habla hispana, con mucho gusto podrán contactarnos a nuestro correo atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto generamos una sesión de la parte legal, cómo está afectando a su especialidad, a su colegio, a sus compañeros, y con mucho gusto podríamos hacerlo. Esta semana tenemos un programa de lujo, un programa muy femenino. Tenemos el día martes a Marta Aces, que nos hablará de los desajustes emocionales dentro de la pandemia. El miércoles tendremos a Ilana Boroboy, que un tema mucha gente me ha escrito a propósito de esta plática, ¿qué pasa con las dietas sin tallas? Vamos a escucharla. El jueves también, nos la habían pedido mucho, a Hilda Romero, la doctora Hilda Romero, con la protección de la persona en el desarrollo científico para la atención y contención de la pandemia. Y el viernes, a quien le envío un saludo, a la doctora Sara Aguilar. Ella es médico adscrito del Instituto Nacional de Nutrición y nos hablará del impacto de los pacientes geriatras en esta pandemia. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. También les recuerdo y que me hagan el favor de las preguntas, hacerlos por el botón de preguntas y respuestas. En el botón de chatear solamente estarán algún comentario que nos quisieran hacer, pero las preguntas solamente podemos revisar aquellas que se encuentren en el capítulo de preguntas y respuestas. Entonces, importante que me ayuden a formularlas en ese momento. Yo hoy quiero presentar a nuestro invitado, es un invitado de lujo, por supuesto, siempre hemos contado con el apoyo del Tecnológico de Monterrey, y él es director del programa de programas académicos del EGADE, es la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, es exdirector del Departamento de Finanzas y Economía y director de Centros de Consultoría e Investigación y en áreas de vinculación financiera del EGADE, que es la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Es analista y director de estudios económicos del sector público y privado y un extraordinario expositor. Él es el doctor Jorge Enrique Velarde Chapa, a quien agradecemos mucho que nos acompañe en este webinario. Jorge, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Jorge, nomás estás en mute. Muy bien, Abraham. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, ok. No, muy bien, Abraham. Aquí pues listo para compartir algunas pues ideas y mi visión sobre el entorno macroeconómico. Y bueno, yo creo que en estos momentos es algo complicado a veces para nosotros porque pues estamos viviendo un ambiente, ahora sí que le llamamos de cuatro ejes,
en el cual, bueno, pues hay mucha volatilidad, incertidumbre, todo lo que viene siendo, pues es ambiguo muchas cosas y complejo al mismo tiempo. Entonces, bueno, siempre les digo que cuando estoy preparando una presentación, pues los movimientos en la información económica no son en tiempo real, como a veces en las bolsas o en las inversiones que hacemos, pues ahí sí es tiempo real, vaya, en economía no, pero creo que en estos momentos a veces está haciendo uno algún análisis y los datos llegan y te cambian la visión, vaya. Entonces va a ser muy interesante ahorita que les presente. Porque pues estás con el mejor público, todos profesionales de la salud que están ansiosos de tener tu punto de vista precisamente para los profesionales de la salud. Porque nos vemos en las preguntas y respuestas. Buenas tardes. Claro que sí. Déjenles, voy a compartir aquí un material. Permítanme. Okay. Bueno, miren, vamos a iniciar aquí con el material. Permítanme porque traigo aquí unos detallitos. Ahí está. Me gustaría dirigir la exposición, vaya, no sé, unos 30 minutitos, un poquito menos, vaya, como bien decía Abraham, yo creo que lo interesante es conversar aquí, que me puedan hacer preguntas y juntos, bueno, llegar a una visión sobre lo que está sucediendo en el entorno y, bueno, en su sector, que, bueno, pues es uno de los que ahorita, pues es muy relevante, vaya, pero vamos a estar visualizando cómo, bueno, dentro de un sector en donde todos pensamos que pudiera ser el que tiene una mejor perspectiva, pues no necesariamente, vaya, porque hay muchas vertientes y muchos modelos de negocio diferentes. Entonces me gustaría platicar un poquito un preámbulo inicial de cómo analizar la economía, dónde estamos, vaya, cómo se van transmitiendo todos estos efectos económicos a los distintos sectores. Algunas preguntas, vaya, siempre todos nos hacemos las preguntas en la cual, pues, ¿en dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, todo esto, bueno, pues es bien importante tener una visión. El otro tema, pues, viene siendo la parte del entorno mundial, platicar un poquito en dónde está el entorno mundial, cómo nos puede afectar. Toda la parte de la economía norteamericana, nosotros sabemos que tenemos una relación directa con ellos, entonces una afectación que tengan ellos, bueno, nos viene a impactar a nosotros directamente y posterior a ello, bueno, traemos la parte de la economía interna. O sea, por aquí yo pongo, bueno, está dañada así, de manera monumental, creo que ahorita los datos nos van a dar mucha información y vamos a visualizar algunos datos que tienen que ver con el sector en donde están todos ustedes. Y bueno, finalmente unas conclusiones por aquí que tengo yo de la visión sobre el entorno macroeconómico. Miren, para iniciar, a ver, traemos todo el sector empresarial en medio. Yo siempre digo, bueno, hay que visualizarnos en un sector microeconómico y alrededor está todo lo que viene siendo la demanda y la oferta. Vaya, esto podemos decir, bueno, es algo muy técnico, pues no. Vaya, la demanda, a final de cuentas, son los ingresos, son nuestras ventas, son nuestros servicios que prestamos al entorno, vaya, y todo lo que viene siendo la oferta, vaya, que tiene que ver con costos, tiene que ver con producción, tiene que ver con servicios, vaya. Las crisis generalmente se analizan o se visualizan ya sea del lado de la demanda o del lado de la oferta, vaya. Aquí lo que tenemos enfrente es una crisis que viene de los dos lados. Es un componente de oferta y un componente de demanda, ¿vale? Porque no hay producción, no hay tantos servicios, en algunos casos hay elevación de costos y evidentemente la gente no tiene los ingresos en algunos casos suficientes o no tiene la confianza para poder consumir. Y de ahí, bueno, pues genera el desempeño del sector en donde se encuentra cada empresario. Y alrededor todo esto está embebido con la parte macroeconómica. Normalmente las crisis que se enfrentan, pues vienen por el lado geopolítico, todo lo que está alrededor de esto, temas políticos, temas de cuestiones de elecciones, todo lo que viene siendo problemas entre países de migración y demás temas. O vienen por la parte de política interna, la toma de decisiones interna, decisiones que se toman, todo esto empieza a tener ciertas afectaciones.
Y bueno, el entorno internacional, que bueno, era donde veníamos con algunas afectaciones hasta lo que viene siendo noviembre, diciembre, por ahí traíamos algunas afectaciones internacionales cuando todavía no nos llegaba al 100% el tema del COVID-19. Y bueno, también la parte del ambiente social son temas que no son directamente económicos, pero tienen una afectación al ambiente macroeconómico, al ambiente empresarial. Nunca habíamos tenido tan fuerte, vaya, yo creo que la última tan profunda, pero que no tiene que ver con la parte de salud, fue por la Gran Depresión. Pero ahora hay un componente adicional que afecta a la parte empresarial, que es el tema de la salud mundial, que estamos ahorita concentrados en esos temas, y ahí hay una afectación directa. Ahora, ¿cómo interpretar o cómo leer? Creo que aquí hay demasiada información que ahorita les voy a desmenuzar, pero es muy sencillo interpretar esto, visualizando indicadores que tienen que ver meramente con el consumo. Vamos a ponernos a pensar en la parte de, bueno, no es el consumo hacia sus servicios, también es el consumo alrededor, tiene mucho que ver con la parte de cómo distribuye la gente su gasto. No distribuimos nuestro gasto de la misma forma en el 2019 que el último mes o la última semana. La distribución del gasto de la gente es diferente. El otro tema para poder visualizar si estamos bien o estamos mal, o si vamos a tener cierto consumo de nuestros servicios, tiene que ver con la inversión. Y no estoy hablando de que vamos a hacer una inversión en la parte de una maquinaria, en un equipo a grandes dimensiones, una industria automotriz, pero es evidente que su sector se ve afectado por esto, porque al final de cuentas tiene que ver con la parte del poder adquisitivo de la gente. En la medida que observemos mayores niveles de inversión en el país, pues es evidente que hay un mayor nivel de generación de ingresos por parte de la población y probablemente destine un mayor porcentaje de sus ingresos a gastarlo en temas de alrededor de las cuestiones de salud. Luego tiene que ver toda la parte del gasto público. Aquí también entramos a estos temas del gasto del gobierno y la parte de exportaciones e importaciones. Esto, bueno, no es que vayan, bueno, directamente no vayan a exportar un servicio, alguna operación o algo, pero otra vez entramos a temas de ingresos de la gente. Una gran cantidad de las empresas nacionales pues destinan sus ventas a exportación, andamos alrededor de un 80%, entonces es evidente que se caen las exportaciones, se cae el empleo y se cae el ingreso que de alguna manera va a estar destinado hacia algunos de sus servicios. Ahora, ¿dónde estábamos antes del COVID? Así vamos a entrar un poquito a algo de información adicional o más dura, digámoslo así. La economía mexicana, bueno, venía con un ámbito de desconfianza. No había tantas inversiones, había algunas industrias que tenían detenidas estas inversiones y estos crecimientos. Credibilidad, había algunos sectores que tenían cierta credibilidad o no credibilidad en la parte de la política gubernamental, y incertidumbre o incertidumbre, como lo quisiéramos llamar. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la inestabilidad económica? No surgió el 100% de la situación económica hace unos meses. No nació en febrero, esto viene hacia atrás, ya trae un par de años de desaceleración económica y por cuestiones internacionales, y no nada más en México, a nivel mundial, eran temas de situaciones complejas con los países petroleros, había temas en la parte de proteccionismo, y bueno, poco a poco en esta parte económica se empezó a insertar la contingencia sanitaria, que sin duda nos pone frente a una crisis en proceso, diría yo que ya no está tan en proceso, que tiene que ver con la parte de la salud, la parte financiera y la parte económica. Ahora, de aquí surgen muchos cuestionamientos en materia económica, en cómo se va a transmitir todo esto. ¿Sí? Entonces, aquí pues se transmite vía las cadenas de valor, todas las cadenas de valor, ya sea de servicio o ya sea de la parte manufacturera o toda la que viene siendo maquila, automotriz principalmente, construcción, todos estos temas. ¿Sí? El tema de las remesas, el tema de las exportaciones, el tema del turismo, el tema de la guerra comercial, no hay a quien venderlo, a quien nos compre. Entonces, todo esto, si se fijan, remesas, exportación, turismo y la parte del comercio tiene que ver con ingresos y tiene que ver con un mayor empleo y tiene que ver con un mayor gasto.
Si esto se deprime, es evidente que toda esta cadena deja de funcionar y hay un menor gasto destinado a algunos bienes y servicios que no son esenciales. Por decirlo, lo primero que se deja de consumir pues son aquellos bienes duraderos, un automóvil, una casa, la construcción, no son bienes tan esenciales. En el tema de la salud hay algunas cuestiones que se pueden trasladar, otras no, es evidente, pero la gente empieza a trasladar sus gastos a bienes más esenciales, los primordiales, y más en una crisis tan profunda donde no hay una visibilidad de lo que pudiera suceder, también la gente tiende a mantener su cordura o mantener una liquidez para cuestión de alguna emergencia. Entonces, esta redistribución de ingresos. Y bueno, hay algunos otros temas que tienen más que ver con la parte productiva e industrial, que no me gustaría andar aquí, pero es con la parte de los bienes genéricos, commodities, como le llamamos nosotros. Preguntas relevantes, miren, ¿qué ya saben ustedes o qué ya sabemos? Y si no, bueno, es algo que ya tiene respuesta. Aquí podemos visualizar, por un lado, todo lo que dicen, ¿va a ser una recesión, una depresión larga y profunda? Sí, sin duda. ¿Va a haber un efecto inflacionario en la economía? Claro que sí, lo va a haber y ya lo estamos viendo, de manera personal, cada uno de ustedes, es evidente que vemos los bienes de consumo diario y ya hay incrementos en estos precios, pero eso se tarda en reflejarse en el bolsillo de la gente y normalmente el traslado es de 2 a 3 meses los reflejos inflacionarios. El tema del gasto público, el tema del endeudamiento del gobierno, es evidente que si no hay una actividad productiva y de servicios en la economía o en cualquier economía a nivel mundial, es evidente que se caen los ingresos del gobierno. ¿Por qué? Si las empresas no están ganando o los servicios no están dando, no están generando, pues es evidente que no se pagan impuestos. Entonces, eso genera el tener el gobierno menor ingreso y menor gasto que realizar y tiene que recurrir a obtener esos ingresos por otras fuentes que pueden ser la parte de endeudamiento del país. El otro tema es un efecto sectorial asimétrico, hace ratito lo comentaba, dependiendo del sector, pues esto depende cómo nos va a ir. Yo lo mencioné en el caso de ustedes, o en el sector donde están, hay asimetrías marcadas. En la parte de algunos sectores, por ejemplo, todo lo que viene siendo en línea, las ventas en línea, todo eso se está detonando, toda la parte que viene siendo la transformación digital de los distintos sectores, incluyendo ustedes, se está haciendo y se aceleró. Entonces, esos sectores se van a empezar a beneficiar. Aquí donde estamos ahorita, es una plataforma que sin duda ha ganado mucho por toda esa contingencia. Entonces, hay que visualizar y montarnos en esos nuevos modelos de negocio que se están presentando ante la coyuntura. Toda la parte de poner en el balance, ahorita inclusive es un día importante para la economía mexicana. ¿Por qué? Bueno, porque se están dando una apertura, pues ya en algunos sectores de manera generalizada, pero también hay muchos cuestionamientos de, pues, ¿qué poner por delante? Si la salud o la parte económica. Por eso es evidente que esto es complicado, porque si no tenemos salud, pues es evidente que no va a haber una actividad económica, pero si no hay una actividad económica también se complican las cosas de salud por la cuestión económica. Entonces, esas son decisiones complicadas, pero están ahí y las sabemos. La volatilidad en todos los temas va a estar presente, eso no nos vamos a deshacer en los próximos meses, y es evidente que la recuperación que vamos a tener es similar o va a ser similar a lo que nos sucedió en el 94. Preguntas sin responder, o al menos yo no tengo respuesta, a lo mejor alguna de ellas sí la tienen ustedes, de cuándo se controlará la pandemia, pero al menos yo no tengo respuesta de esto. Ahí tiene mucha relación con la parte económica. La parte, ¿qué tan dura, tan profunda va a ser la inestabilidad? No lo sabemos todavía. A estas alturas los pronósticos están cambiando constantemente, entonces hay que estarlos visualizando. La duración y la profundidad de México, Estados Unidos y el mundo, hay algo de información, pero cada día, cada vez los analistas visualizan caídas más duras en estos ámbitos. Y bueno, la volatilidad es lo que todo el mundo voltea a ver, tipo de cambio y todos los diferentes agregados económicos van a estar ahí, no sabemos a cuánto vayan a llegar los niveles. Ahora, ¿qué sucede en el mundo? En el mundo, miren, aquí nada más para entender esta información,
El Producto Interno Bruto, que es lo que están viendo, incluye también bienes y servicios. Entonces, vaya, y esto se mide en función del crecimiento de los ingresos que están teniendo pues, los diferentes sectores. Al momento de agregarlos, pues tenemos lo que se le llama el Producto Interno Bruto de una economía. Es una medida de crecimiento. Aquí están viendo los datos de todo el mundo, cuánto vamos a crecer, las economías desarrolladas y las economías que están en desarrollo. Aquí pueden ver que en el 2020 se pronostica una caída de -3. Bueno, hace 2 meses esto era 3 también, pero positivo. ¿Sí? Entonces, ahí se ve la gravedad del asunto y también podemos ver por dónde viene la caída. La caída viene por el lado de las economías desarrolladas. Economías europeas, Estados Unidos, todos estos son los que van a generar una mayor profundidad en la parte del desempeño económico y las economías en desarrollo, estas van a caer aproximadamente -1% y es lo que sostiene que no caiga el mundo en niveles de abajo de 3%. Ahora, si nos vamos al detalle, no me gustaría entretener mucho aquí, pero visualicen nada más las caídas a profundidad, -6%, -5.9%, Latinoamérica -5%, Europa -7%. Ya si visualizamos acá es 1% para estas economías. Ahí tenemos a China, y China, bueno, es una economía que venía creciendo 11% hace como unos 10, 15 años, los últimos años ha venido creciendo 6%, y bueno, para ellos un 1% es como si fuera para nosotros un 5%. Entonces, nada más para también medir aquí las magnitudes, pero es evidente que Europa, Estados Unidos y Latinoamérica son los que van a jalar hacia abajo todo el desempeño económico. Miren, aquí, para que vean, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tengo que ver yo con Europa? ¿Qué tengo que ver yo con China? ¿Qué tengo que ver yo con las economías desarrolladas? Bueno, son ingresos, vaya. Al final de cuentas exportamos, al final de cuentas importamos, al final de cuentas estamos globalizados y todo eso genera un poder adquisitivo en la gente. En la medida que se estén generando ingresos o ventas en las empresas, la gente va a destinar más gasto a lo que viene siendo los bienes, a los servicios de salud. Entonces, no hay que concentrarnos en el desempeño nacional únicamente. Y aquí nomás para que vean lo que les decía, -3%, -6% economías desarrolladas y -1% economías emergentes. Ahora, la europea, ahí tiene una profundidad, España, todo lo que viene siendo Italia, Francia, caídas de -8, -9, eso es una cantidad, una caída impresionante en sus economías y es evidente en el comercio mundial. China, lo que les decía hace rato, 1.2, estas son estimaciones de crecimiento de las economías. Entonces, estas economías son las que van a sostener la caída, que no sea más profunda, a -3%. Y Latinoamérica, 5, 2, 6 para el caso de México. Y la recuperación se espera para el siguiente año, crecimientos pues, grandes, digámoslo así, 5, 8, y otra vez viene por el lado de China. China se estima que crezca el siguiente año casi 10%, y eso nos va a ayudar a nivel mundial a irnos hacia adelante. Ahora, sé que por aquí están conectados gente de Latinoamérica, seguramente de Brasil, Argentina, Chile, Perú. Bueno, estas son algunas estimaciones que se visualizan, y es evidente que México es el que va a jalar hacia abajo a Latinoamérica. ¿Sí? Ahora, también hay que destacar aquí que México ya venía desde el año pasado, como les comentaba esto, la profundidad es resultado también de lo que veníamos acarreando en años pasados. Entonces esto hay que entenderlo, no significa que el 100% de la caída sea resultado de lo que está sucediendo en estos primeros meses del año, si queremos verlo así. Ahora, esto es muy sencillo y me gustaría explicarlo. A ver, una manera de arrancar una economía son las políticas económicas, y una política económica que se maneja es la política monetaria, pero para hacerlo más sencillo, estas son las tasas de interés de alguna manera. ¿Sí? ¿De qué manera incentivamos a las empresas a que inviertan? ¿De qué manera incentivamos a la gente que consuma, ya sea bienes o servicios, vía tasas de interés? Bajando las tasas de interés, que es lo que están viendo la gráfica hacia abajo, pues es una bajada de tasas de interés. Entonces, a nivel mundial se está generando una reducción de tasas de interés para empujar el consumo en todos los ámbitos, empujar la inversión en todos los ámbitos, para generar mayores exportaciones, y eso, que las empresas no se detengan, que sigan realizando toda esta actividad y el motor económico continúe. Es difícil porque se presenta cierta incertidumbre en el entorno. Ahora,
¿Qué sucede? Vaya, la parte de los riesgos que hay, vaya, precios. Vaya, hay un nivel de precios, yo les comentaba ahorita, es por costos, y esto tiene que ver un impacto negativo en los consumidores. Tiene que ver por el lado de la producción, porque hay una desaceleración económica mundial y hay un efecto negativo directamente en las empresas y principalmente en las exportaciones. En una crisis normal, se busca producir, exportar y vender. Bueno, si el país que está en crisis es el que tengo de vecino, bueno, busco otro país a donde me pueda yo diversificar. El tema es que ahorita no nos podemos diversificar, porque todo el globo, toda la economía a nivel internacional está agravada y contaminada en cuestiones económicas. Entonces hay una desaceleración global. Ahora, en México, ¿qué oportunidades hay? Sí las hay. Es el momento de posicionarnos de una mejor manera a nivel internacional, de posicionar atraer inversión al país, posicionarnos en las cadenas de valor a nivel mundial utilizando los nuevos mecanismos que ahora tenemos dentro del TMEC, antes el TLC. Entonces, creo que también hay que buscar ciertas oportunidades y esto nos va a generar ingreso en la economía que puede destinarse a mayores gastos en la parte del sector salud. ¿Sí? Ahora, no nos olvidemos de diferentes elementos, de diferentes cosas que aún están en el ambiente. Porque ahorita todo es, prendemos la televisión, escuchamos analistas, vemos el periódico y todos son afectaciones por el tema del COVID-19. Afectaciones por la parte del encierro. Afectaciones por toda la parte que viene siendo de los consumidores que no están teniendo la confianza para gastar. Pero en el ambiente sigue habiendo otras cuestiones políticas, como lo que están viendo aquí, tiene que ver con la parte del proteccionismo. Todavía sigue una guerra comercial con China, con Estados Unidos, en donde todavía hay ciertas afectaciones en aranceles que impactan directamente al ingreso de la gente. Y hay otros temas también que siguen en el ambiente, que son los geopolíticos, que hace rato los mencionaba. Por ejemplo, todo lo que viene siendo las elecciones en Estados Unidos, siguen ahí presentes. Toda la parte de guerras de poder, territorios, ideologías, toda la parte de migración, toda la parte de ciberataques que se han vuelto de alguna forma ahorita de moda con todo este uso de la tecnología. Y bueno, la parte del poderío nuclear, también por ahí con Corea del Norte, ya ha bajado un poquito este tema, pero siguen estando presentes y también tiene su componente en la parte de la desaceleración económica mundial. Ahora, ¿qué sucede con Estados Unidos? Nuestro principal socio económico en México y también en muchos casos en Latinoamérica, también la afectación de esta economía norteamericana pues nos afecta. Ahora, ¿en dónde están ellos? Miren, aquí la idea no es que vean las gráficas, las entiendan a profundidad, lo que quiero es que vean las tendencias y las magnitudes de estos datos y vean un poco la historia de la información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, hablemos primero por el lado de la oferta, es decir, la producción, lo que genera el ingreso en la gente, lo que genera la parte del gasto de la gente en los diferentes sectores. Bueno, nada más en Estados Unidos, en el primer trimestre, en donde aquí la afectación fue casi de mes y medio, porque estamos hablando que la afectación inició a partir de febrero, marzo, ese es el primer trimestre, bueno, tiene una caída del 5%. Si observan la historia, desde el 2013 no se ha dado. ¿Sí? Del otro lado, la capacidad de planta. Evidentemente, menos capacidad de planta, menos empleo, menos ingreso, menos gasto. ¿Sí? Aquí la capacidad de planta está alrededor del 66%. En promedio, en Estados Unidos la capacidad de planta es 75%. Ha llegado en algunos niveles al 80%. Pero esta caída es la de la crisis del 2009. Vean, ya estamos más abajo, ya están más abajo que en la crisis pasada. El otro tema es el empleo, lo que les decía. Generación de ingreso, poder adquisitivo para poder destinarlo al sector servicios. Vean la caída, no hay un error aquí. Vaya, aquí la caída es tan profunda. Vean, esto es la nómina, es el empleo, vaya, no agrícola, meramente manufacturero y de servicios. Vean la caída que hay en miles de personas. O sea, nada más en un mes, 20,000 personas perdieron el empleo. ¿Sí? Entonces, esa es una caída, esa fue la pérdida de empleo más profunda de la crisis del 2009, es más del doble en lo que se tiene ahorita. Solicitud de empleo en Estados Unidos tiene esta facilidad, que si están desempleados, pues tienen la prestación de cierto número de meses para poder solicitar un empleo. Vean el brinco, ¿sí? O sea, esa es la crisis pasada, ¿sí?
prácticamente en un año se tardó en llegar en lo que en este año, en esta crisis, se llevó en un mes nada más. Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos brincó en un mes lo que en la crisis pasada o las crisis pasadas brincaron casi en un año. Eso es una magnitud. La tasa de desempleo es el porcentaje de toda la gente que puede estar empleada o que está empleada, cuánta está desempleada. Vean las magnitudes, 14-15%. O sea, es demasiado ese dato. El nivel normal está alrededor de un 4%. Son los números normales para una economía estadounidense. Vean otras magnitudes por aquí. Okay. Ahí están los señalados. Esto, vean los empleos aquí nuevamente también. En un mes nada más se perdieron 700,000 empleos en Estados Unidos. Bueno, esta es la crisis anterior. Oigan, prácticamente rebasamos en un mes lo que ellos estaban observando en varios meses en la crisis pasada. Y en la crisis del 2001 nunca se observaron esos niveles. Acá, el subsidio que les decía, las solicitudes de subsidio, vaya, si yo quedo desempleado, vaya, tengo la posibilidad de ir a pedir un seguro. Bueno, en Estados Unidos, en tan solo 2 meses, se generaron nuevas solicitudes, 30 millones de nuevas solicitudes en 2 meses. Bueno, en la crisis del 2008 se tardaron 9 meses en llegar más o menos a ese nivel. Y en la crisis del 2001 se tardaron 9 meses. O sea, esto es inmediato lo que está sucediendo ahorita con la crisis. La parte de ventas al menudeo, aquí ya me voy a ir un poquito más rápido, caídas magnitudes del 22%, la gente está dejando de comprar 22% lo que consumía el año pasado. Vehículos, 56%, 42% dejó de cayó las ventas de vehículos. La producción de autos cayó como 16% en tan solo un mes. Eso es poder adquisitivo que se está perdiendo. Vaya, esto no me lo voy a saltar, esto está un poquito más técnico, no me gustaría profundizar aquí. Nuevamente, Estados Unidos, baja también la tasa de interés. A nivel mundial y en Estados Unidos particularmente está bajando la tasa de interés. Para incentivar consumo, para incentivar la inversión, para incentivar exportaciones, para generar más poder adquisitivo. Vaya, el tema aquí es que la desconfianza y la incertidumbre hace que la gente frene su consumo o frenen en la solicitud de créditos para poder generar mayor consumo, y es el mismo caso de las empresas. Las tasas en Estados Unidos están en 0.25, nomás para que se den una idea. ¿Qué sucede con México? A ver, antes de pre-COVID o antes de la crisis, ¿qué visualizaba? ¿Qué decía yo como analista económico en los distintos foros? Bueno, había una desaceleración económica, estaba presente, sí, no tan profunda, pero se vislumbraba. En Estados Unidos había una desaceleración económica, pero no formal. Formal es cuando todo está cayendo de manera simultánea. Consumo, inversión, ventas, todo lo que les estoy diciendo ahorita. Pero no estaba generalizado, había pequeños focos amarillos en el camino. Lo que sí se decía es que en Estados Unidos iba a haber una desaceleración en el 2020, o sea, en este año. Esto lo decía yo por allá de octubre, noviembre. Y en el 2021 había una probabilidad de recesión. Era lo que observábamos, era lo que yo veía, ok, perfecto, eso era lo que se visualizaba. Y en México, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, se visualizaban los analistas un crecimiento de 2% durante todo el sexenio, y el gobierno, bueno, en sus estimaciones, proyectaba crecimientos de 4%. No vamos a entrar ahorita al debate, ahí son datos pasados que ya probablemente ya no se vayan a observar por las caídas tan profundas que se tiene, y se genera toda la parte de caída formal generalizada en todos los indicadores y de manera inmediata, tanto del lado de la oferta como de la demanda. Ahora, ¿cómo estábamos nosotros? Bueno, sí, vaya, aunque no lo crean, vaya, teníamos solidez económica antes de la crisis COVID, teníamos también liquidez, los bancos estaban bien, toda la parte financiera, estábamos caminando y haciendo la política económica para no caer en una crisis. Sin embargo, caímos en una cuestión que no la veíamos venir nadie, vaya, hace 6 meses, no pensaba yo estar hablando de esto,
Y aquí la pregunta es, ¿cuánto aguantamos en el tema económico? Esa es una pregunta que hay que considerarse porque la profundidad en la pobreza, todos los temas de falta de liquidez nos puede llegar a complicar toda la cuestión económica. Ahora, esto no lo va a saltar. Miren, vamos a hablar rápidamente de empresa y consumidor. La empresa, nuevamente, los consumidores, vean nomás aquí la caída, no me gustaría profundizar en los datos, pero la confianza ha caído monumentalmente. Los empresarios no han querido estar invirtiendo, están detenidos y evidentemente como está cerrado, pues también no pueden realizar las inversiones. La manufactura también viene hacia abajo, esa es una parte importante que genera ingresos para gasto. Toda la parte de manufactura y construcción, niveles del 7%, y esto porque todavía no salen los datos del mes de mayo. Esperemos a ver los datos de mayo o de abril y cuando los publique el INEGI. Y sin duda esto va a andar alrededor del 10 y 14% caídas, que sin duda significan reducciones en empleo. Las inversiones caídas del 16%, por eso lo llamo yo monumental, son datos muy impresionantes. La venta de vehículos y producción, caídas casi del 100%. O sea, prácticamente no se está vendiendo nada en cuestión de vehículos. Temas de construcción, caídas de alrededor del 10%, y repito, no han salido datos del mes de abril y mayo. Temas de lo que viene siendo, esto no lo voy a saltar para llegar a las preguntas. El consumidor también es un tema. La confianza del consumidor no se ha dado, ni se ha estado recuperando, ni lo vemos cómo se recupera en los próximos meses. Hay cierta desconfianza por falta de liquidez y poder adquisitivo. Las ventas del ANTAD, que son todas las autoservicios que vemos, todas caídas del 24%, se ha dejado de consumir. Todo lo que viene siendo las ventas al menudeo, caídas del 80%, las ventas de tiendas departamentales, todas las ventas al mayoreo, también caídas del 4%, es evidente que no se está vendiendo al menudeo, pues es evidente que no se vende al mayoreo. Ahora, aquí, caídas otra vez de empleo, vean la magnitud, nada más, en un mes se perdieron casi medio millón de empleos, si lo quieren ver así. En las crisis del 2008 y 2001, nunca se observaron esos datos, para que vean la profundidad de la información. El tema de las remesas, ese es un nivel de ingreso de la gente, que lo destina a todo lo que viene siendo el sector salud también. En marzo se vio una subida en las remesas, aquí se ve, 35% subieron las remesas, y alguien pudiera decir, qué padre, están subiendo las remesas. Sí, nada más que todo este tema de desaceleración en los Estados Unidos, inició a partir de abril, la parte profunda. Entonces es muy probable que ese ingreso que está entrando del exterior hacia las familias, pues vaya a caer un 20%, y es evidente que los gastos van a caer en un monto, un porcentaje similar. Ahora, ¿qué está sucediendo con el sector en donde están? Bueno, aquí hay datos de lo que viene siendo los servicios de salud y asistencia social, consultorios médicos, consultorios dentales, laboratorios médicos, hospitales generales, hospitales privados, asilos, orfanatos. Lo que están viendo son crecimiento del ingreso que tienen. Si se fijan, aquí esto engloba todo el sector. Esto fue la crisis de lo que viene siendo el 2008, enero, febrero y marzo, donde se inició la profundidad de la crisis, y aquí viene 2020. Si observan, no tenemos todavía datos de abril ni mayo, porque los datos están rezagados, si lo maneja el INEGI, no es que no los tengamos, para mostrárselos aquí, pero el INEGI todavía no los reporta, pero seguramente estas caídas, aquí están viendo estos 22%, 24% consultorios médicos, consultorios dentales, y básicamente los consultorios médicos tienen que ver con la parte, ustedes son más expertos en esto, con todo lo que viene siendo en consultorios o en términos más especializados, no relacionados con COVID-19. El tema de laboratorios médicos, otra vez, pudiera pensarse que estos pudieran detonarse, pero no necesariamente, porque hay una gran cantidad de estudios que se están dejando de hacer. Y en el caso de hospitales generales, hospitales del sector privado, pues es evidente que está concentrado todo en la parte de lo que viene siendo los hospitales COVID-19.
Vaya. Y así los orfanatos, bueno, ahí lo estamos viendo, todavía no se ve la tendencia. Y desglosando un poco estos datos, si ven, las farmacias son las que se han visto más beneficiadas en cuestiones de ingreso, alcanzan aproximadamente un poco más, o si no es que un 45% incrementaron los ingresos de las farmacias de manera generalizada, consultorios, hospitales y laboratorios alrededor de un 10%, y todo lo que es en fabricación y comercio de aparatos médicos y médicos especializados, esos caídas del 20%, que era lo que les comentaba ahorita. Vaya. Y esto tiene que ver con toda la parte de la generación de ingreso que no se está dando en los sectores que hace rato les estaba comentando, en cuestión manufacturera, exportaciones, inversiones de las empresas. Y es evidente que se está dejando de circular, eso genera menor ingreso al gobierno por la parte de venta de gasolina, porque aún y cuando algunas gasolinerías son privadas, pues sí hay un ingreso importante por este concepto. Y aquí lo que están viendo es, en la crisis actual, la caída de gasolina en lo que va del año ha sido las ventas menos 13%, y las crisis pasadas alrededor del 4%, y diésel, que es lo que mueve la parte empresarial, menos 18%. Todo esto tiene que, bueno, en las crisis pasadas, menos 7 y 11. Entonces, todo esto no lo veamos como que, bueno, mi sector no tiene que ver con la parte empresarial, no tiene que ver con la cadena productiva del país. No, sí tiene mucho que ver, porque es de donde vienen los ingresos, es donde viene toda la parte del gasto para su sector. Nuevamente, siempre cierro con esto la sección, la parte de la bajada de las tasas de interés. En México también se está dando una bajada de la tasa de interés, como les repito, para impulsar consumo e inversión. Y finalmente, bueno, ¿dónde estamos? Pues ahorita estamos en un nivel, yo lo veo aquí como un péndulo. Ahorita estamos en mayo 2020, hay cierta incertidumbre, hay que esperar qué sucede. Ahí son ustedes los expertos qué puede suceder con esta reactivación económica el día de hoy de una forma más generalizada, porque esto puede llevarnos a dar algunos pasos hacia atrás si se generaliza la parte de la problemática de salud. Vaya, pero esperemos que no, esperemos que volvamos a tener una mayor certidumbre para que se generen mayores inversiones, mayor gasto y redistribuir los ingresos de la gente hacia los sectores. Y bueno, ¿qué se espera en México? En la parte de la producción o crecimiento de nuestra economía, bueno, hoy anunciaron los analistas una encuesta que saca el Banco de México, y en promedio los analistas están esperando que la caída de México sea menos 8%, aunque en promedio vaya 8.8, una caída, pero yo he escuchado por ahí que algunos analistas inclusive apuestan a que podamos llegar a un 10%. Vaya. Repito, no son estimaciones mías, porque Velarde, vaya, esto es más válido verlo como un promedio de los distintos analistas que hay en el entorno. Y bueno, para cerrar, y por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algo, bueno, aquí voy a estar yo, pero lo que les puedo decir es, lo que están viendo es la forma como nos podemos recuperar. ¿Sí? Puede suceder que haya una caída económica y nos mantengamos abajo y no nos recuperamos, nos tardemos más tiempo en poder salir de esta crisis, y esto puede ser un daño monumental de lo que estamos visualizando ahorita. Lo otro es una recuperación de U, es decir, caemos, nos mantenemos en la parte baja de la crisis y luego nos recuperamos. Hablando de unos 6 meses, no sé, hablando de unos 8 meses. La otra recuperación es caímos y subimos, es decir, que este mismo año nos pudiéramos recuperar. Y la otra, que puede ser la más costosa para todos, es una recuperación tipo W, es decir, ahorita tenemos una caída, que nos empecemos a recuperar, pero tengamos que volver a regresar a un confinamiento y un cierre de algunas actividades que dañan más la economía y lo recuperamos. Todo esto depende mucho, pues ahora sí que a la parte de los cuidados que tengan las empresas, que tengan los distintos hospitales, las recomendaciones que nos puedan dar para poder salir hacia adelante en esta crisis. ¿Okay? Muchas gracias. Abraham, no sé si hay algunas preguntas que pudiera aquí responder. Muchísimas preguntas y felicitaciones. ¿Me ayudas, Jorge, a dejar de compartir la pantalla para podernos ver? Bueno, yo antes quisiera dar un mensaje. Una de las razones por las cuales invitamos a Legave fue porque platicamos con Jorge, con Raúl, a quien en un momento más le daremos el uso de la voz. Es que el médico tradicionalmente se ha hecho, invierte su tiempo especialmente en prepararse. Prepararse en su especialidad, en su terreno médico, y muchas veces deja de lado esta parte tan especial y tan esencial,
que es el qué hacer con su dinero, cómo invertir, qué esto. Y entonces cada día me encuentro a más médicos que se están preparando en estas áreas. Y lo veo de manera agradable, porque veo que son médicos que tienen mejores herramientas para un mejor desarrollo en su trabajo diario. Mi pregunta, yo te voy a hacer una pregunta, empezamos porque hay muchas. ¿Cómo afecta este tema económico, las consultas médicas, las cirugías? ¿La gente irá cada día menos a consultas e irá cada día menos a operarse? Muy buena pregunta. Yo lo voy a contestar desde mi ámbito económico, pero es evidente que va a haber cierta redistribución del gasto de la gente. Es decir, aquello que es urgente, una operación, vaya, que no se puede pasar, es evidente que eso va a continuar. Vaya, se tiene que dar. Vaya. Claro, depende mucho del nivel socioeconómico. Vaya, desgraciadamente, vaya, el tema de la falta de ingreso puede llevar a algunas personas, a algunas familias a trasladar inclusive operaciones que son de carácter inmediato, vaya, pero ojalá no se dé, vaya. Ahora, esa parte va a ser presente. La parte de las consultas, los check-ups, todo esto que es más programable, vaya, pudiera esto trasladarse más hacia adelante. Vaya, ¿por qué? Pues vaya un check-up, bueno, total, un año más, que no debería ser, pero un año más no pasa nada, pero lo están viendo en términos económicos. Vaya, eso es lo que se pudiera ir más lejos. Y lo otro, pues son las consultas, pues, que se tienen recurrentes cada 6 meses o 3 meses. Entonces, es como lo visualizo yo. Muy bien, Carmen Martínez nos pregunta, en este momento los consultores están siendo redituables. ¿Continuará siendo a la baja o recomiendas que cierre el consultorio o que espere? Mira, depende de la especialidad del consultorio. Aquí yo lo que les recomendaría es busquen nuevas formas y nuevos modelos de negocio en la parte de realizar las consultas. Yo he visto varias plataformas médicas, he visto algunas páginas web en las cuales están cambiando los modelos. Yo necesito a lo mejor consultar algo, estando de frente a frente al médico. Lo que estamos haciendo ahorita, pues a lo mejor no necesariamente me tienes que hacer una exploración muy particular, o a lo mejor empoderar con todos los cuidados y con todas las recomendaciones, porque esto, entiendo que tiene cuestiones legales, pero hay algunas cosas que se pueden hacer, medirme la temperatura, a lo mejor la parte del pulso. Entonces, empezar a buscar nuevos modelos de negocio en la medida de que se pueda realizar esto y que lo permita la cuestión legal. Exacto, y además habrá más desarrollo de tecnología. Hoy sí si mi problema para la consulta online es el toma de signos vitales, seguramente tendremos que generar esas herramientas que puedan generar menos signos vitales sin tener físicamente al paciente. Eduardo Velázquez nos pregunta, ¿qué recomienda invertir en la compra de dólares? ¿Comprar plata? ¿Recomienda? En cuestión de inversión, me imagino. Mira, comprar dólares yo no lo recomendaría ahorita, ya eso lo hubiéramos realizado y me incluyo en enero o febrero, pero no sabíamos cómo venía esto. Ahorita el dólar está caro, entonces prácticamente lo que puede suceder es que se pierda, pero si pudieran invertir, no sé, un 20%, si del 100% que quieran invertir, pues a lo mejor apostarle un 20% a lo que viene siendo dólares, pero ahorita ya no están recomendando. O sea, preparar un portafolio, diversificar. Exactamente, es lo que recomiendo. Nos pregunta Eduardo Velázquez, que nos explique dónde invertiría sus ahorros, por favor. Dice, es un pediatra de Quintana Roo, si tuvieras un guardadito, ¿qué harías con él? Muchos médicos lo tienen y pareciera que está bajo control. ¿Dónde recomendamos lo que vamos a enfrentar? Claro, mira, ahorita tú lo mencionaste, diversificar. La manera en estos momentos es diversificar, pero también arriesgar. Tú dices, bueno, si hay un guardadito en donde estoy dispuesto a lo mejor a perder algo, sería invertir en la bolsa, ya no se requiere la gran cantidad para invertir en bolsa o en acciones, pero ahorita hay muchas acciones en muchos sectores que están
caídos, pero por la cuestión coyuntural. Es evidente que empresas de la industria de la construcción automotriz, los precios de las acciones están caídos, pero esas industrias no van a desaparecer, van a crecer. Entonces agarramos la parte baja y al momento que se reactive la economía esto va a subir. Igual en sectores de tecnología. Esos son sectores que van a poder repuntar en el futuro. La doctora Martínez dice, ¿usted recomienda, si existe la posibilidad, invertir en la compra de un inmueble, que puede ser un inmueble habitacional, o recomendarías la compra de un consultorio, por ejemplo? Mira, ahorita el tema de bienes raíces también está reprimido. ¿En qué sentido? Vaya, la gente requiere liquidez, entonces es más fácil negociar. Entonces, si están en la posibilidad de querer adquirir un consultorio, pues es probable que las condiciones económicas son diferentes para cada médico, para cada dueño de consultorio. Entonces, en la medida que se le busque y se encuentre a alguien que tenga cierta urgencia, digamos así, porque así son las cuestiones de los negocios, bueno, hay una posibilidad de negociar y encontrar un buen precio. Que en un boom hospitalario o de consultorios, pues es más difícil encontrar algo más económico. Oye, nos preguntan también, ¿recomendarías bajar el costo de la consulta para los médicos? O sea, ¿tendrán que bajar la consulta o qué sugieres? Digo, hoy en día, para el profesional de la salud representa un mayor gasto para atender una consulta. Antes no tenía que protegerse, no tenía que comprar equipo, no tenía que mantener la distancia, no tenía muchas cosas que hoy está haciendo. A pesar de eso, ¿recomendarías bajarlo o mantener la consulta? Mira, eso tiene que ver ahora también con la parte del modelo de negocio. A lo mejor no es bajarlo, a lo mejor es hacer, digámoslo así, paquetes de servicios. Es decir, mira, depende también de la especialidad de las consultas, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo puedo armar un paquete y decir, mira, cómprame este paquete y tienes 5 consultas hacia adelante a un precio más bajo, pero ya tienes ahorita el ingreso. ¿Sí? Entonces eso te recupera. Vaya. Sí, vaya, o la parte de, también inclusive, vaya, si se puede, es bajar un poco los precios, porque hay un efecto que le llamamos elasticidad. Si tú lo bajas, la gente se puede animar a consumir, a ir al servicio. Entonces, vaya, vale la pena bajar el precio, en algunos casos. Oye, buenísimo eso de poder generar paquetes. O sea, tenemos que pensar estrategias diferentes, no seguir de manera tradicional. Se viene este tema que presenta la pandemia, eso nos tiene que generar nuevas iniciativas, nuevas formas de hacer las cosas. Muy buena tu respuesta. Nos pregunta de Facebook, Nina Escamilla. Yo sé, bueno, que tú estás en la escuela de negocios, pero nos pregunta qué carreras son las que consideras que sus hijos deban, de acuerdo a las nuevas circunstancias que enfrenta el mundo, qué carreras deberían estar estudiando? ¿Cuáles son las que le ves más futuro? A Pedro Pejón ha escrito mucho al respecto. Claro, mira, ahorita ya toda la parte del componente de negocio, vaya, es súper importante en todas las disciplinas. Ahora, dado el foro que tenemos aquí, bueno, toda la parte de nanotecnología, toda la parte de los temas de realidad virtual, la cuestión digital, todo esto, vaya, es evidente que es algo que se va a detonar. Y junto con la parte de negocio, vaya, es decir, vaya, alguien que está súper especializado en la parte de robótica, digámoslo así. Bueno, una cosa es que yo tenga el conocimiento ingenieril para la parte de robótica o el conocimiento para la parte digital o el conocimiento para la parte de realidad virtual, pero si no tengo el componente de negocio, si no tengo la visibilidad de generar modelos de negocio innovadores, emprendedores y que generen más empleos, a final de cuentas, esto ya no va a funcionar. Vaya, vivimos en un mundo globalizado en donde tenemos que vernos como algo más multifuncional, multidisciplinario. Muy bien, la doctora Jardón nos pregunta, ¿cómo impactará la recesión económica a Estados Unidos, tomando en cuenta que es nuestro principal comprador? ¿Cómo va a afectar a Estados Unidos toda esta relación? Todo lo que está pasando, pues lo comentaste hace un momento. Bueno, es evidente que ahorita ya está declarado como una de las economías más afectadas en la cuestión de la pandemia y vaya, otra vez uso la palabra, vaya, monumental y algunas veces algunos analistas mencionan catastrófica, vaya, caídas en algunos sectores, si bien el 5% vaya, de caídas en la producción, en los ingresos, el desempleo, vaya,
la parte del endeudamiento de la economía, todo eso pues genera también pobreza, vaya, en esa economía, y sin duda, vaya, los primeros que salen de toda esa cadena productiva, vaya, en Estados Unidos, muchos son migrantes, muchos son paisanos, muchos son latinoamericanos, muchos son migrantes que mandaban remesas o mandan remesas a lo que viene siendo nuestros países y generan actividad económica. Entonces, en el momento que ellos no tienen una actividad económica, pues es evidente que no hay un ingreso en ese aspecto, y lo otro es en exportación. Vaya, si no exportamos, no hay empleo en México o en Latinoamérica y no hay ingreso para gastar. Muy bien, la doctora Miriam López, a quien le mando un saludo, te hace una pregunta que ya contestaste, el tema de los bienes inmuebles. El doctor Enrique Mainero dice, ¿cuál será el mayor reto para nuestro país? ¿La desconfianza, falta de Estado de Derecho o la inseguridad? ¿Cuál crees que sea o si habrá otro, cuál será el mayor reto que enfrentará nuestro país? Mira, déjenlo anotar por aquí. La parte, aquí hay dos temas, vaya. La parte de la desaceleración o desconfianza o incertidumbre, eso es en el ámbito económico. Vaya, eso puede detonar las otras dos cosas que estás comentando, el Estado de Derecho y la parte de la inseguridad. ¿Por qué? Más desempleo genera, está comprobado con estudios que puede generar también violencia y puede generar corrupción y puede generar temas de conflictos vaya, en el ambiente. ¿Sí? Entonces, vaya, por eso ahorita las economías están preocupadas por la parte de solucionar este tema. ¿Por qué la reactivación hoy? Vaya, donde está el pico. Ustedes son más expertos en esto. Yo me pregunto, ¿por qué en el pico abrimos la parte de la actividad económica? Bueno, porque entre más alarguemos esto, vaya, se complica más las situaciones de Estado de Derecho y la parte de delincuencia y toda la parte de violencia. Vaya, no tengo una respuesta directa, pero si hay que arreglar algo ahorita, sin descuidar la parte de la delincuencia y la parte del Estado de Derecho, es la parte económica. Muy bien. Laura Garcés nos pregunta, te felicita. Yo sé que no tienes una bolita de cristal, pero nos pregunta cuál es tu pronóstico para que se recupere el país. Tu pronóstico de tiempo promedio para una recuperación. Mira, depende mucho de la parte de qué es, bueno, tiene que ver con la parte de una vacuna o con la parte de que existan algo de medicamentos y es evidente que las empresas y el sector servicios, o la parte de turismo y demás, implementen las medidas sanitarias en sus trabajos o en su ámbito o en su movimiento. En la medida en que todos seamos más conscientes de esto, es evidente que la parte de la pandemia se va a reducir y la economía va a funcionar nuevamente en otro ambiente, es evidente, en otro entorno diferente a lo que teníamos hace meses, y eso va a hacer que rápidamente nos recuperemos el siguiente año. Pero si se alarga la vacuna, si se alarga la parte de medicamentos y demás, ustedes lo saben, es muy probable que haya un brote nuevamente cercanos a fin de año, cuando entre el clima más. Hay muchas preguntas, entonces nos vamos a tratar de ir más rápido. Eduardo Velázquez pregunta, ¿por qué México no baja? Comentabas que estaba bajando la tasa de interés, pero ¿por qué no la baja a niveles de otros países? ¿Niveles de qué, perdón? A niveles más bajos, como se hace en otros países. Ok, no, lo que pasa es que si bajan las tasas de forma acelerada, ahorita alrededor del 6.5 más o menos, es probable que vaya a bajar al 5.5, 4.4, 4.4, pero no la puede bajar a un nivel de 2% o 1%, ¿por qué? Porque son dos efectos, vaya, si yo bajo la tasa, nosotros nos endeudamos, vaya, pedimos prestado para consumir y las empresas para invertir, pero también si la bajamos mucho se nos salen las inversiones del país, porque no les conviene. Entonces, vaya, hay que balancear porque también se nos salen capitales del país y bueno, no se nos olvide el 94 lo que sucedió. Entonces, esa es la razón. Ok, el doctor Jesús Mateos pregunta, ¿ves un riesgo en México de descontento social, desorden social? ¿Ves este riesgo? Sí lo veo presente, vaya, de hecho, pues el fin de semana, todos sabemos qué sucedió aquí en el país, pero vaya, yo creo que la gente y los estados, los gobernadores, entonces, vaya, están conscientes de lo que se está viviendo y una parte no tiene que ver con la parte política, vaya, la forma como se está llevando, vaya, tiene que ver con la parte
la parte global. Claro, sí hay unas decisiones, vaya, que sí afectan a nivel internacional, como la parte de las decisiones que se tomaron del aeropuerto, la parte de energía, ya no, vaya, no tan fácil se va a poder invertir en cuestiones renovables, entonces, vaya. Pero bueno, yo no soy experto en cuestión política, pero ha bajado la confianza que se tiene sobre las autoridades. Muy bien, Virgilio Gómez nos pregunta qué diferencia tiene este problema económico que tenemos con aquella crisis de diciembre del 94. Es muy sencillo, en el 94 la crisis la generó México, ¿sí? Y tuvo su componente social, político, ¿sí? Y económico. Y ahorita es un tema más de salud que frenó la actividad económica. Con algún componente económico y demás, pero eso, como lo repetí, como lo mencioné hace rato, estábamos bien económicamente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Porque Eva Mendoza nos dice, hoy en día ya no va a invertir en consultor, dice que no es una buena inversión, pero ¿cuál sería un buen instrumento de inversión? Digo, diversificado ya sabemos, pero ¿cuál sería un buen instrumento o uno o dos instrumentos que recomendarías? Mira, eso depende mucho de la inversión, el riesgo que se tenga, pero es cuestión de invertir en lo que viene siendo fondos de inversión que tienen los grupos financieros, casas de bolsa, y que tenga una combinación de renta fija y renta variable. No me arriesgaría aquí a mencionar un nombre, son demasiados, habría que analizarlos, pero acérquense a lo que vienen siendo grupos financieros, casas de bolsa, y pregunten por los fondos de inversión que tengan cierto componente mezclado fijo y variable. Si les gusta el riesgo, pues pidan un 80-20, 80 variable, 20 fijo, y si no les gusta el riesgo, bueno, a la inversa, porque tengan un 20% de algo de riesgo. Bueno, yo sí recomiendo el de riesgo para quien está pegado en el tema. Los médicos regularmente poco tiempo tienen. Yo no les recomiendo que inviertan con tanto riesgo cuando no se conoce el producto. César Virgen, ¿y qué opina de invertir en bitcoins? ¿De la qué, perdón? De invertir en bitcoins. Bitcoin, híjole. Mira, ese es un tema que no está formalizado en el sistema financiero. Son muy volátiles. Es como invertir en lo que le llaman Forex. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Forex es invertir en tipos de cambio. Así como sube el tipo de cambio, baja el tipo de cambio en un segundo. Te puede estar emocionando porque ganaste un 100% de lo que invertiste, pero así pierdes el 100%. Es igual en los Bitcoin, es muy volátil, es como invertir sin conocer, porque no es una acción. En la acción al menos conocemos a la empresa. En Bitcoin, pues es una moneda virtual donde no está respaldada todavía con algo. Okay, ¿qué opinas del manejo económico que le ha dado el gobierno a esta crisis? ¿Consideras que podemos recuperarnos sin créditos internacionales? Híjole, buena pregunta, complicada de responder, pero aquí es un tema de estrategia, diría yo. Mejor las decisiones que se están tomando, no sé, pudieran ser buenas, pudieran ser malas, podríamos decir, pero el tema es la estrategia, hacia dónde va. O sea, poderla marcar, poderla tener definida, visualizar hacia dónde vamos a caminar y los beneficios a largo plazo. Evidentemente, si me piden el título personal, Jorge Velarde, pues sí hay algunas decisiones que no han sido las más adecuadas en temas de estrategia que se está siguiendo a nivel mundial. Entonces, yo visualizo que en algunos temas el mundo va para un lado, las decisiones de las grandes económicas van para un lado, y algunas decisiones muy puntuales, no digo que todas, estamos caminando hacia otro sentido. El tema aquí es que no está mal, el tema es marcar la estrategia. Esa es un poco la cuestión. Ya nos quedan poquitas, pero hay que darnos para contestar. Me gustaría contestar a todos. A ver, la doctora Escamilla de Facebook nos pregunta, si tuvieras dinero, ¿en qué estado de la República invertirías tanto en cuestión médica como en negocios? O sea, si tuvieras invertirías más en algún estado, ¿no? ¿Crees que un estado de la República se operará de manera diferente que otro? Mira, depende mucho de la infraestructura, ahora sí que hospitalaria, médica y demás. Eso creo que como está disperso en la República, repito, insisto, ustedes son más expertos,
pero de lo que conozco en la parte norte, no es que se dejan, pero está más concentrado en los estados, Nuevo León, tiene un componente fuerte médico. En el centro del país, allá también hay cierta componente importante médico. En el occidente también, pero más enfocado hacia toda la parte digital o la parte de desarrollo más mecatrónico, nanotecnología. Vaya, también hay que visualizar qué parte o qué es lo que queremos hacer. Vaya, yo creo que esos son los puntos. Sí, también veo en el Bajío un desarrollo increíble. Antes de la pandemia, el Bajío tenía un crecimiento importante. Vamos a ver si se sigue manteniendo. Ana María García Prestado dice, soy psicóloga, ¿me recomiendas mantener el costo de la consulta y brindar consulta a distancia con el mismo costo? Mira, hay un cuestionamiento, inclusive, la parte de la educación ha sido muy cuestionada porque decir, bueno, está digital, cuesta menos. No necesariamente, mucho tiene que ver con el componente de la entrega del contenido, el componente de entrega de la promesa de valor que se tiene, que muchas veces en digital es mucho mayor. Entonces, aquí yo preguntaría a la doctora, le daría la tarea siguiente, visualice qué valor adicional le puede dar a sus clientes, a la gente y decir, mira, porque digitalmente puede grabar las consultas, digitalmente puede darle también algunas recomendaciones posteriores, digitalmente puede grabarle el historial, digitalmente puede también los pacientes pueden revisar lo que le comenta el médico. Entonces, yo diría, particularmente eso yo creo que es buscar nuevos modelos de negocio que se están gestando en la parte de psicología. Muy bien, la doctora Eugenia Ruiz nos dice, muy buena ponencia, ojalá se retomen estos temas para ampliar nuestro conocimiento en esta materia que no dominamos, dice. Francisco Godínez, él invierte en CETES, ¿qué opinas de estar invirtiendo en CETES? Invierte cortó algo. En CETES. Me están diciendo eso que se escucha cortado, pero no tengo idea por qué, porque mi computadora está perfecta y el internet. Pero bueno, me comenta qué opinas de invertir en CETES. Okay. Mira, otra vez, el invertir en CETES, viene siendo el rendimiento de los más bajos, son instrumentos libres de riesgo, digámoslo así. Entonces, los instrumentos que no tienen tanto riesgo dan un rendimiento menor. Si no quieren tener absolutamente riesgo, inviertan en CETES. De ahí hacia adelante, dentro de las casas de bolsa, grupos financieros, bancos, ofrecen diferentes instrumentos que pueden dar un rendimiento mayor y no necesariamente son en CETES y son igual que seguros. Y conforme van subiendo la parte de la variabilidad en la parte del riesgo, pues empieza a subir el rendimiento. Entonces, si no quiere tener ningún riesgo, pues invierte. Pero probablemente esté perdiendo algo de rendimiento, porque puede haber más instrumentos que puedan ganar más. Sí, porque la inflación es mayor que lo que le va a dar. Exactamente. Sí. María Elisa Zamudio, buenas noches. ¿Consideras que en base a lo vivido hoy por el COVID, los médicos sean mejor reconsiderados, puedan recibir un aumento, digo, sí, que el gobierno, de los institucionales y en el ámbito privado se reconozca mayor su contribución para poder pagar un mejor honorario? Si se refiere a la parte de la unión de los médicos que trabajan en el sector público y los médicos del sector privado, creo que ahorita toda esta contingencia nos está mostrando que se puede trabajar en equipo y encontrar nuevas formas de trabajar y compartir. ¿Sí? Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, no pensemos en que esto va a acabar, vamos a cortar y vamos a regresar a la normalidad. No, aquí caímos, ¿sí? Encontramos nuevos modelos o nuevas formas de hacer la entrega de nuestros servicios y retomamos y nos fortalecemos en otras condiciones, en otro ambiente económico. El modelo de negocio, como lo conocíamos, el de salud, no va a ser el mismo. Ahorita la doctora, la psicóloga,
a lo mejor termina dando todas sus consultas a nivel Zoom. No sé, vaya. Antes tenía nada más para consultar a los que estaban físicamente en su área. Con esto va a poder consultar a alguien que está en Argentina, probablemente, no sé. Vaya, entonces también se abren nuevos mercados. Ok, nos vamos a ir mucho más rápido porque hay que acabarlas todas. Nos dice Facebook, Irma Alamilla, ¿crees conveniente liquidar los créditos programados o irse al plazo? Están fijos, por ejemplo. Mira, evidentemente es liquidar todo lo que tiene costo y los que no tienen costo, pues mantenerlos. Vaya, al final de cuentas, ¿para qué pago algo que va a ser lo mismo que si lo traslado hacia adelante? Entonces es liquidar todo lo que tiene una tasa de interés y los plazos fijos, tasas sin intereses, pues eso mantenerlos ahí. Ok, Fernando Rodríguez, porque la bolsa porque la bolsa en Estados Unidos está a la alza, si la economía va a entrar en crisis, ¿habrá un bajón como en marzo? Mira, la bolsa es buena pregunta. Las bolsas marcan, es un indicador adelantado de lo que va a suceder en la economía. Ahora, recordemos que en Estados Unidos hay varias bolsas. La bolsa Nasdaq, que tiene que ver con la parte de tecnología, hay otras de manufactura, habría que revisar. Pero en general han estado subiendo, pero no de manera exponencial, lo que significa que se está agarrando algo de confianza y lo que viene es que las empresas empiecen a retomar su camino y su crecimiento. Es un indicador adelantado. Ok, Alma Salazar, ¿invertir en construcción es conveniente? Si tiene la parte de la liquidez, el ingreso, claro que sí. Vaya, en la parte de consultores y demás, como repetí hace ratito, yo creo que sí se conviene ahorita. Ok, nos pregunta Rosa María Gómez, ¿se afectarán el tema de pensiones? ¿Habrá una modificación que pensiones corran algún riesgo porque los médicos reciben una pensión de la institución donde laboran? ¿Ves algún riesgo? Por el momento, vaya, el riesgo que veo nada más es lo que, bueno, ya se ha comentado desde hace unos años, la parte de la problemática o el riesgo que podemos tener en las pensiones, pero yo no creo que ahorita vaya a entrar ese tema económico o esa discusión en el Congreso, vaya, porque si traemos una situación compleja en la parte de empleo y luego retomar ese tema que también es muy delicado, no creo que se vaya a visualizar en los próximos 2 años. La doctora Peña, ella es médico y empezó a invertir sus ahorros en una clínica de manicure, pedicure, cuidado de personal. Y está en la duda si continuarlo o no continuarlo. ¿Tú qué opinas de este tipo de negocios? Pues mira, es otra vez el modelo de negocio, vaya, yo no soy experto en esto, pero vaya, sí va y es una cuestión que es manual, vaya, no se me viene a la palabra, vaya. Bueno, ¿por qué no creo yo más bien una escuela de esto? Enseño a la gente a que lo hagan. Vaya, es otro modelo, vaya. Pedicures, manicures y todo esto, bueno, pues genero aprendizaje y hago una escuela de estos temas. Y con un componente también presencial, ¿vale? Para poder dar consultas. Bueno, aquí ya te comprometieron porque dice, y muy interesante la conferencia, felicidades, doctor Velarde, muy clara y fácil de comprender la información. Estará al pendiente del siguiente capítulo de su serie. Yo encantado, ¿eh? La verdad es que cada sección vaya, son 30 minutos, ¿eh? Sí, Pero yo bueno, encantado, si me invitan, seguimos. muy bien, la doctora Miran López también dice que como médicos a veces nos centramos en otros temas menos en los económicos y es una tendencia. Hoy me gustaría, si no tienes inconveniente, de que le diéramos el uso de la voz a Raúl. Raúl Rodríguez, tienes ya, puedes silenciarte el mute y tu video. Él es el responsable de la Escuela de Negocios de EGADE, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, y nos gustaría, él tiene preparado un mensaje para ustedes. Adelante, Raúl, ¿sí nos escuchas? Hola, Abraham, sí, gracias. Buenas noches a todos. Lo que no puedo es activar la cámara. Creo que no lo tengo permitido. Pero bueno, ¿me escuchan? A ver, ya estás. Ahí estoy, sí, ya. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos nuevamente. Gracias, Abraham, por la invitación y a toda la comunidad médica que nos escucha, invitarlos a que a través de Abraham nos puedan contactar para toda la oferta educativa que tiene la Escuela de Negocios. Somos el principal generador de contenidos académicos a nivel Latinoamérica y estamos para el segundo semestre de manera online. Estamos por ofrecer muchos programas
de mucho interés para la comunidad empresarial del país, destacadamente uno que está en breve por iniciar, que es el de transformación digital. La pandemia no hizo más que hacer evidente la necesidad de que las empresas se transformen digitalmente, y este programa es uno de los muchos que tenemos en lista para orientar a la comunidad empresarial. Les doy mi correo para cualquier información, y también a través de Abraham Dávila ponernos a sus órdenes para mayores detalles. Tenemos programas de consejeros de negocios, másters en finanzas, MBAs, que son nuestro producto más conocido. Y también, si tienen interés en que les ofrezcamos algún webinar gratuito como el que hoy tuvimos oportunidad de ofrecerles con el profesor Velarde, a quien le agradecemos mucho su tiempo, pues también contactarnos para sus compañías, sus corporativos. Estamos en esta disposición de ofrecerles este tipo de asesorías y compartirles la fortaleza del TEC de Monterrey y su escuela de negocios, que es la generación de contenidos de calidad. Mi correo es raulrodriguez@tec.mx. Gracias nuevamente, Abraham. Nos pregunta la doctora Fabiola Peña si existe algún negocio, algún curso de negocios para médicos en EGADE. Creo que si no lo tiene sería bueno que lo desarrollaran. Sí, pues no tengo, profesor, pues alguno, don Jorge, lo ignoro, pero bueno, somos líderes en el tema de la carrera de medicina, y seguramente habrá contenidos que les podamos ofrecer al respecto, sí. Pues muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Jorge. Les agradezco mucho que nos hubieran aceptado acompañar, y seguramente pues le daremos vuelta a la serie con más información así precisa y respondiendo todas las preguntas de la gente que ha participado. Yo quisiera terminar agradeciendo a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a quienes están viéndonos a través de Facebook Live, también a los colegios, aquellos que pertenecen a un colegio médico o agrupación médica que quisieran un tema médico legal o algún tema particular de los que hemos visto aquí, con mucho gusto nos contactan, ya saben, atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, que no lo reconoce. Hoy es lunes y hay el video de que lunes, miércoles y viernes nos publica Susana Hernández, que tiene que ver con cómo manejar el estrés para los profesionales de la salud. Esta plática y todas las anteriores están completamente disponibles en nuestras redes sociales, en Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center, y también hoy en día en YouTube. Ponen YouTube Medical Legal Center y van a ver todas las conferencias ordenadas. Les recuerdo el programa de esta semana. Tenemos el día de mañana a Marta, que nos hablará del tema psicológico del estrés para los profesionales de la salud. Agradezco también a Yo Soy Médico 17, que día a día nos presta su plataforma, y si Dios quiere nos vemos el día de mañana, como siempre, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Muy agradecidos por su atención, y nos vemos hasta mañana, como siempre, a las 8. Muchas gracias. Sí, gracias, hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.